desde hace algún tiempo. Y primero ofrecer las disculpas a Marlene, porque no pudimos entrevistarla antes, pero había una cantidad de gente que había pedido y nosotros, bueno, tenemos que ir ordenando para que vean que no miento. Aquí está, Marlene Soto, ahí donde está mi dedo. ¿Se ve o no? Sí. Marlene Soto. Y aquí está Alejandra Jiménez, que ya fue entrevistada, Catalina Bosch, Mariela Arroyo, Marlene Núñez, Marcel Claude, Peñalosa, Alfredo Peñalosa. Bueno, esa es la idea, ¿no? Como dice la canción que tan generosamente me regaló Tito Escárate, porque la vamos a hacer. Porque igual la vamos a hacer. Solo el pueblo salva al pueblo. Y lo que voy a leer, esta pequeña nota biográfica de Marlene Soto Godoy, es justamente una bandera, una enseña, un lema de esta idea de que solo el pueblo salva al pueblo. Ella dice: soy Marlene Elizabeth Soto Godoy, hija de padres sureños, ambos luchadores sociales, siendo mi padre preso político y torturado en tiempos de dictadura, como también luego expulsado del país, lo cual implicó que toda la familia viviera en el exilio. En Finlandia, por varios años, estando ahora la mitad de los hermanos en Chile y la otra mitad fuera. Somos 8 hermanos. Esto, sin duda, fue decisivo en la forma como me hice parte de mi país y de dónde quería estar y con quién quería y con quiénes quería construir. Vivo en la comuna de Los Prados, pero desde hace muchos años mi vida política social la he hecho en Renca, siendo integrante del Centro Cultural y Educacional La Nueva Escuela, organización social emblemática que ya lleva 17 años realizando alfabetización y nivelación de estudios, como también otras actividades con los vecinos y vecinas de la mano de la educación popular, como apuesta de trabajo y reconstrucción del tejido social, todo ello en forma gratuita para y con la comunidad en forma autónoma y autogestionada. Soy, dice Marlene Elizabeth Soto Godoy, trabajadora social de profesión, con estudios de magíster en políticas sociales, pero educadora popular de corazón. Desde mi profesión he trabajado más de 20 años en este distrito, de los cuales 13 años han sido en Renca, pero también en las comunas de Huechuraba, Quinta Normal, Lo Prado y Cerro Navia. Siempre en diferentes proyectos con niños, niñas, jóvenes, con su familia en contexto de vulneración grave de derechos en los territorios más estigmatizados y abandonados de la comuna. Este año, dada la realidad y coyuntura del país, he participado en una olla común en mi población, en Lo Prado, como apoyo a mis vecinos y vecinas en conjunto con la Junta de Vecinos, donde realizo además gestiones para los adultos mayores postrados, quienes se han visto muy empobrecidos y se ha evidenciado su condición de abandono del Estado y su soledad en este proceso de pandemia. No tengo militancia política alguna, aunque desde mi participación en organizaciones sociales y en lo laboral siempre he buscado incidir en políticas públicas y cambiar esta sociedad tan desigual, segregadora y discriminadora, como también este sistema neoliberal imperante, tan nefasto que nos mercantiliza, nos hace competir, nos hace olvidarnos de lo colectivo, por lo tanto nos deshumaniza. Por ello cuento con el apoyo de organizaciones y la Junta de Vecinas y Vecinos de Renca y Lo Prado, mayoritariamente, pero con personas que apoyan también en otras comunas del distrito. Luego de la abrumadora cifra de votantes por el apruebo y convención constitucional,
un grupo de organizaciones de Renca y algunas de otras comunas, Huechuraba y Luprado, decidimos lanzar mi candidatura constituyente porque creemos que las organizaciones sociales que hacemos política a diario conocemos mejor que nadie nuestra realidad territorial y debemos estar en este proceso llevando la voz de la comunidad. Nuestro lema es: construimos comunidad constituyente, somos todas, todos. Distrito 9. ¿Y tu letra, Marlene Soto, cuál es? ¿Con qué letra N7. vas? N7. 7. N7. N7, Distrito 9, Marlene Soto Godoy. Bienvenida a Rodoles Informa y Comenta. Gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, yo tengo una sensación que se ha ido formando con los días y que puedo palparla en tu candidatura, y dice relación con, se lo decía a un amigo el otro día, que aquí ha habido un proceso de autoeducación del pueblo. Por fuera de los partidos políticos, al margen de los partidos políticos, sin considerar los partidos políticos, sin ser considerado por los partidos políticos, pero haciendo política. Exacto. Eso es lo importante, no olvidar que este es un programa que está haciendo política, que tú estás haciendo política, que ese chanchito amarillo que está atrás también está haciendo política, que el compañero Allende que te acompaña ahí atrás también fue un gran político que nos identifica. Exacto. Que Víctor Jara, que está aquí atrás con la estatua de Baquedano, también hace política, y Baquedano también hizo política. Hizo política abandonando a los vecinos que eran partidarios de Balmaceda y los saquearon a todos. Se comprometió con Balmaceda y no cumplió. Por eso Balmaceda, la estatua de Balmaceda se reía cuando la grúa sacó a Baquedano, le dijo: viste, te llegó la hora, te saquearon a ti ahora. Se lo dijo Balmaceda. Estoy repitiendo un poco lo que decía un historiador, Gonzalo Peralta, en el programa Stock Disponible. Oye, entonces es un pueblo que se ha autoeducado políticamente, y tú eres un muy, muy, muy buen ejemplo de cómo te has preocupado de visibilizar desde tu profesión la infancia, la adolescencia vulnerada en el país, los jóvenes. Sí. Yo participé un par de veces en el proyecto Nueva Escuela, fui a cantar, recuerdo. Sí. Y tengo el recuerdo de un movimiento, como muchos otros movimientos que hay en todo Chile, de gente que no está atomizada, que ha logrado construir redes de solidaridad, que está en las ollas comunes, que se preocupa de sus vecinos y vecinas. Un país que está vivo, y un país en que surge, yo diría a nivel de la vida política, de la vida social de Chile, surge un nuevo personaje. ¿Cuál es ese? Es el pueblo sublevado al margen del Parlamento, de la moneda, pero que no rechaza estar alguna vez en todas partes. Estar en el Parlamento, estar en la moneda, estar en los constituyentes como tú, estar en las, ¿cómo se llama? En las concejalías de la municipalidad, etc. Me parece muy interesante. Bueno, te doy la palabra para que nos digas tú cuáles son tus preocupaciones fundamentales con respecto a esta nueva constitución, a las discusiones que se preparan, y también que sirva esto para que vecinos y vecinas
conozcan a Marlene Soto Godoy, N7, Distrito 9, y voten por ella. Te dejo la palabra, querida Marlene Soto. Bueno, básicamente contarles también que yo en esta candidatura voy apoyada por la lista del pueblo, que no puedo dejar pasar porque es nuestro nicho de donde nosotros nos hemos posicionado. Y bueno, ¿qué nos importa a nosotros en este proceso? En realidad lo que más nos importa es rescatar este proceso como parte de algo que tiene que ser construido entre todos, donde el pueblo no puede quedar aparte y tiene que participar de este proceso, en todas las instancias que sea, porque este proceso constituyente nosotros lo ganamos en las calles. Nosotros de hecho queríamos una asamblea constituyente, no se pudo, se optó por lo que teníamos, pero nosotros dijimos no podemos quedar fuera de este proceso y tenemos que estar aquí contribuyendo en lo que se pueda. De hecho, nosotros queremos una nueva constitución que sea soberana, y eso significa no centrar el poder en la nación, sino centrar en el pueblo organizado el poder. Y desde esa perspectiva, lo que a nosotros más nos importa en esta candidatura, que yo soy la cara visible, pero somos varias organizaciones que estamos en esto, es generar este nexo y que no se pierda, que la gente esté participando del proceso en todas las instancias, desde ahora y más adelante también, que monitoree el proceso, que esté presente, que lo fiscalice, que exija que el proceso sea vinculante, que no sea puerta cerrada, que sea transparente y que cuente con todo lo que implica que el pueblo esté participando en eso. Dentro de eso, claro, nosotros tenemos algunos ejes que hemos definido, que dentro también calza perfectamente con los principios que también tenía la lista del pueblo, que queremos una convención soberana, ambientalista, participativa, pero también nosotros la queremos que sea de carácter popular, que sea anticapitalista, que sea plurinacional y multicultural, y también que sea descentralizada. Y por supuesto que también tenga mucho componente de género o feminista, digamos, en su estructura de funcionamiento. Y para eso yo creo que básicamente nosotros hemos definido como 3 ejes, de ahí no hemos desprendido otras cosas. Pero lo primero es que queremos cambiar el rol del Estado por un rol garante de derechos, que deje de ser el Estado subsidiario que hemos tenido hasta ahora y que ha permitido toda esta serie de desigualdades y que solamente se siga lucrando e imponiendo el empresariado por sobre el bienestar de los ciudadanos, y que sí sea un Estado garante de derechos, lo que implica que los ciudadanos seamos vistos como sujetos de derechos, y lo que entonces nos significa recuperar nuestra dignidad, recuperar la igualdad en oportunidades, en beneficio, en justicia, en derechos básicamente. Y el otro eje que nos mueve es terminar con este sistema capitalista y instaurar un modelo económico que recupere nuestra humanidad, que el mercado nos siga rigiendo nuestras vidas, que recuperemos la vida solidaria, el cooperativismo, la solidaridad, la vida en comunidad y las formas de construir un país distinto, que nos haga a todos más partícipe de eso. Y la otra que de ahí se desprende muchas cosas más, es que queremos también que esto dé pie a una democracia real, participativa y vinculante. Hasta ahora este proceso entre comillas democrático que hemos vivido en Chile ha sido solo para la televisión, como uno dice, porque la participación ha sido súper instrumental, súper funcional, se nos ha mermado en el camino, con cada política nueva que salía, todo lo contrario, se apuntaba más al individualismo, al competir, al exitismo, al inmediatismo, y nosotros queremos terminar con ese tipo de política y hacer otro tipo de construcción de comunidad. Bueno, y de ahí se desprenden varias cosas más que queremos. Y bueno, y yo por mi profesión y por lo que nosotros también hemos vivenciado y por lo que creemos que es sumamente importante, nos importa mucho que desde este enfoque de derecho que queremos construir esta sociedad, logremos por fin que
se apruebe una ley integral de protección de derechos de los niños y niñas y adolescentes, ¿ya? Que sea como el vínculo para después generar esto y ver a los niños y niñas como sujetos de derecho hoy en día, y que además se generen políticas acorde a un enfoque de derecho y que priorice a la infancia hoy en día. No como los típicos mensajes que no nos vamos a cansar de repetir. Los niños no son el futuro de Chile, son el presente, son el ahora. Y ellos también son actores locales importantes, actores sociales importantes, que nosotros tenemos que incluir dentro de la sociedad como un actor más. Oye, Marlene, tú me contabas que viviste en Finlandia, Sí. ¿sí? Sí. ¿Entre qué edad, entre qué años viviste en Finlandia? Viví entre el 82 y el 90. ¿Y fuiste al colegio allá? No, yo me fui exactamente recién cumplido los 18 años de acá. Así que yo allá aproveché de trabajar, de estudiar idioma, y después cuando regresé a Chile, acá yo entré a estudiar trabajo social. Tú llegaste acá a estudiar. Tú habías salido de cuarto medio cuando te fuiste. Sí, justamente había Ah, recién ya. salido. ¿Y en qué colegio estudiaste? Yo estudié la enseñanza media en el Politécnico de Arica, en el Instituto Comercial. Salí con el título de contadora. Pero tus padres son del sur, me contaba. Sí, es que nosotros, bueno, primero yo estudiaba, lo que pasa es que cuando fue el golpe de Estado, mi papá al poco tiempo estuvo preso un año en la cárcel de Chinchín de Puerto Montt, y de ahí fue relegado a un valle que se llama Cozpa, al interior de Arica. Y después, como Ah, ya. al año siguiente, nosotros nos fuimos para allá, y después volvió mi papá a caer preso en el año 81, no me acuerdo bien. Y ahí, bueno, le dieron la pena de extrañamiento, que era la expulsión del país. ¿Tu Porque mi papá era papá fue un militante? militante comunista de toda su vida. Fue militante del Partido Comunista. Sí. Oye, y en Finlandia, eh, ¿qué, qué, qué cosas de tu experiencia viviendo en Finlandia tuviste como positivas como para tomar en cuenta y aplicarlas en Chile? ¿Tienes algún recuerdo? Por Hay cosas. supuesto. A ver, ya, Muchas. eso me interesa, eso me interesa. O sea, yo creo que Finlandia es una sociedad que sufriendo mucho ellos el tiempo de la guerra civil y todo lo que significó eso, después posguerra, ellos trataron de construir una sociedad que sea mucho más equitativa y igualitaria. Ellos han logrado desde la socialdemocracia que tienen, una sociedad de mucho mejor bienestar, pero también que garantiza mucho mejor los derechos de las personas. Y eso se ve reflejado en la forma en cómo vive la gente y cómo se distribuye también. O sea, es una sociedad bastante menos clasista que Chile. De hecho, la gente vive en forma igualitaria en cualquier lado. O sea, uno puede ir a un sector y al lado puede vivir un obrero, y al lado puede vivir un médico o un abogado. No existe esa segregación clasista que existe en Chile. Que la movilidad social significa acá esto, buscar espacio donde tú te ubicas de acuerdo a tu estatus social, y arrancas de tus orígenes, o hasta te desprende hasta de tu identidad con este exitismo. Allá no, eso es como mucho más relajado, y hay como mucha más garantía para vivir en un país de acuerdo donde no sé, los salarios son más equitativos, los políticos no ganan lo que ganan acá en Chile, no tienen choferes ni locomoción que los traslade acá para allá, son un ciudadano más con un concepto de servidor público. Entonces, que aquí estamos a años luz de eso. De hecho, el otro día hablábamos también con este concepto del defensor del pueblo, que también está muy presente, que bueno, nace en Suecia y que Finlandia rápidamente lo adopta, y que también establece
un control más férreo sobre la política, sobre la propiedad privada, sobre el sector público y sobre las garantías que deben tener los ciudadanos cuando se sienten violentados sus derechos desde el Estado, desde el empresariado o desde las mismas instituciones públicas. Cosa que aquí estamos a años luces y es lo que a muchos chilenos nos tiene súper molestos en cómo día a día hacemos frente a estos abusos ya patológicos. Claro. Sí. También Oye, una infancia mucho más protegida, no sé, el clima es pésimo, el clima es horrible, pero los derechos fundamentales de los ciudadanos están bastante garantizados y que para mí fue un gran aprendizaje y muchas de esas cosas cuando yo volví a Chile fue estrellarse contra un muro. bueno, claro. ¿Y tu papá, tu mamá quedaron allá o volvieron? Ellos volvieron, Ellos volvieron. sí, ellos Oye, volvieron. ¿y tus hermanos que están afuera están en Finlandia o están en otros países? Tengo 3 hermanos en Finlandia y uno en Bélgica, Ya. porque todos Oye, hicieron sus vidas con finlandeses. con finlandés, claro. ¿Aprendiste a hablar finlandés tú? Sí, claro que sí, yo trabajé allá, trabajé varios años en el departamento de contabilidad de una empresa multinacional. Ya. Oye, qué interesante todo tu viaje, toda tu vida, todo tu recorrido. Y volver a Chile, además, cuando eso habla muy bien de tu persona, porque eh, pudiste haber buscado otro horizonte de manera individual, Por pero supuesto. preferiste volver a Chile y con un compromiso social. Eh, este, es interesante también cómo tu visión ya de mujer joven, cuando saliste, de ver otro tipo de sociedad que no era precisamente una sociedad socialista o comunista, sino que era socialdemócrata, como tú bien dices, pero que aseguraba mucho mejor condiciones para los habitantes. Por supuesto. Eh, Oye, volviendo a nuestro tema principal, a Chile, ¿quién conforma la lista la lista del pueblo se llama tu lista, ¿no? Sí, la Lista lista del del pueblo. pueblo está integrada por independientes, a- Ya, eh, independiente, absolutamente independiente, digamos. Si el requisito era no tener militancia política y ser representante de algún gremio, de organizaciones sociales, etcétera. La mayoría de la gente que está ahí, de alguna u otra manera, representa a otras personas, por eso estamos en esta lista. la Y es lista la del lista, pueblo. exactamente, ese, ese ojito que está ahí. Bueno, la lista del pueblo A ver, el nace en la ojito, Plaza de a la ver, cuéntame Dignidad. del ojito. ¿Ah? ¿Cómo? La ¿Cómo? lista del pueblo nace en la Plaza de la Dignidad, dentro de ese contexto. ¿Y el ojo qué significa? Significa justamente todo lo que ha pasado en Chile con las vulneraciones que todos conocimos. Este despertar de Chile donde abrimos los ojos, pero de alguna manera también nos cerraron. Interesante el Entonces, logo. ¿Quién lo hizo el logo? no sé bien yo, pero cuando yo ingresé ya era el logo que tenía ya la lista del pueblo, que nosotros ahí tuvimos que también, no fue fácil, tuvimos que hacer un prefichaje, después juntar los patrocinios. Nosotros hicimos una postulación para ser parte de la lista del pueblo, tuvimos que firmar los principios de la lista del pueblo también, y ellos nos apoyan a nosotros, digamos, en redes sociales, con la campaña, y de alguna u otra manera con todos los que estamos construyendo en forma conjunta. Tú apareciste en televisión un segundo, creo, ¿no? Así aparecía hablando justamente sobre los niños y el Sename, tema tan controversial en este país. Oye, fue a la lista del pueblo que como que sancionaron o querían sancionar por la utilización de imágenes Del del audio, Sename, de un sí, audio del Sename. Y era un sí, audio de niños. sí,
Y ¿De qué de era? hecho lo van a sancionar. Creo que la defensora de la niñez está en ese tema de ver una querella, una acción judicial, lo cual a mí, que yo llevo más de 20 años trabajando en el tema de la infancia y la adolescencia más vulnerada, porque he trabajado con niños en situación de calle, con niños con problemas de drogadicción, con niños con conflicto con la justicia, etcétera, y en territorio, en los sectores de pobreza estructural, abandonados absolutamente en el sistema, me parece una barbaridad lo que ella está planteando, porque ese audio se escuchó en todos los matinales de Chile, por todos lados. Se difundió por todas las redes sociales. Y cuando alimenta el morbo, pucha, ahí no importa. Cuando derramamos unas lágrimas un rato y a los 2 días lo olvidamos, no importa. Pero cuando se pone en un contexto de denuncia política, ahí sí nos molesta. Me parece a mí aberrante, me parece que coarta la libertad de expresión, y lo que siempre ha buscado la lista del pueblo es la denuncia. ¿Ah? Aquí nosotros jamás hemos vulnerado los derechos de los niños, todo lo contrario, estamos denunciando lo que no puede seguir pasando en Chile. Curiosamente, me llamó mucho la atención cómo el partido Evópoli tenía aproximadamente, no sé, 120 segundos con niños Sí, menores de 6 años, sí, eh, diciendo, yo quiero un país libre y cosas así. sí. No recuerdo muy O bien, pero menos no sé qué cosa y más columpio. Pero cuando los claro, niños salen teniendo opinión política en la franja nuestra, ahí son utilizados políticamente. Cuando salen en el otro lado como niñitos de comercial, no son utilizados. correcto. Mm. Bueno, es una lucha más, la lucha de la imagen, Sí, la lucha de los significados, la lucha de los códigos. exacto. Esta es una lucha permanente en todos los terrenos y Sí. me parece muy, muy, muy importante lo que acabas de decir, porque voy a repetir, o no voy a repetir, voy a tal vez tratar de recordar palabras de Noam Chomsky, este lingüista, filósofo norteamericano, que dice que los medios de comunicación eh, perdieron su naturaleza Mm. primigenia, que era, o que debieran tener, ni siquiera voy a decir su naturaleza primigenia, porque siempre los medios, la prensa amarilla de Yellow Press, en inglés, donde se inventa el concepto, siempre ha existido. Sí, Pero además la prensa, poco a poco, empieza a ser una prensa que modela opiniones y no una prensa que informa. exacto. Entonces te dicen, esto está mal, Marlene Soto, mala, 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 y te van Sí, modelando una opinión, sí, pero no te informan de que se acusa a la lista del pueblo de esto y esta es la opinión de Marlene Soto. sí. Eso sería distinto. Ellos tendrían que entregar la información con objetividad, lo que se hace en otros países, pero acá ellos son jueces y parte y manipulan la información de acuerdo a los intereses, que, de acuerdo a los intereses del gran empresariado, del gobierno de turno, etcétera, quienes además le están pagando sus sueldos y lo están poniendo ahí en primera plana. Oye, y se van empoderando, digo, algunos periodistas, Mm, porque no todos los periodistas son periodistas. claro, Muchos de ellos son locutores de televisión, sí, porque no tienen una opinión, etc. Pero hay periodistas que yo no diría que con buena o mala intención, no voy a juzgar eso, que si son mandados para hacer esto, pero con una arrogancia. sí. Le preguntan a un, le preguntaron la otra vez a un compañero sobre, ponle tú, voy a generalizar, no voy a caricaturizar, voy a tratar de ser lo más cercano posible a lo que vi. Le preguntaron sobre Cuba, qué tipo de gobierno había en Cuba. El gobierno de Cuba no es una dictadura, no es una tiranía, es una democracia de otro tipo, distinto a la democracia que hay en Chile. Fue lo que dijo el compañero. Le insistieron,
¿Por qué no decía que en Cuba había? Bueno, porque yo pienso que no hay una tiranía, están las asambleas populares, bla, bla, bla. Y la periodista le volvió a insistir por tercera vez, el compañero volvió a negarse, y al final ella dijo, ah, lo que pasa es que usted no quiere decir, pero yo lo voy a decir. En Cuba hay una tiranía, y se autoentrevistó. Claro. Espérate que se está agotando la batería. Vamos a actuar inmediatamente con celeridad, porque este es One Man Show. Aquí no hay técnicos con los cables ni con las cámaras, excepto mi amigo Pío, que está ahí tras los controles. Aquí vamos a quedar. A ver, ahí volvimos. Ahí volvió la luz y volvió la imagen con toda propiedad. Entonces, claro, ahí hay toda una tarea, Marlene. Sí. Porque, por ejemplo, yo veo todo lo que has hecho tú y yo me pregunto, ¿qué ha hecho Patricio Fernández Chadwick con respecto a los niños y adolescentes de este país? Claro. Nada, Nada. nada, nada. ¿Qué ha hecho Agustín Esquella, que fue profesor mío en Introducción al Derecho el año 73? Nada. Es más, él asistía a los asados siendo un liberal, siendo un demócrata, cosa que no me cabe duda, ¿no? Yo no digo que él sea un partidario de la tiranía, pero él confesó que iba a los asados de los 11 de septiembre, de sus amigos de derecha. Él es candidato constituyente. Sí. Mariana Elwin. ¿Qué ha hecho Mariana Elwin? Aparte de celebrar... Lucrar con la educación, aparte de lucrar con la educación. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí hay un problema que yo creo que hay que tomar conciencia, oye, por parte de nuestra parte, y es la educación del pueblo. A que aprendan a leer, pero no me refiero a la jornada de alfabetización, que son muy necesarias. Me refiero a leer la realidad, a ver la realidad como es, a ver cómo ha aumentado el poderío económico de los más ricos de Chile, cómo hay una negación a legislar para un impuesto a los súper ricos. Es decir, hoy día hay que remecer a la gente y decirle, mira, esto es lo que está pasando. Lo mismo pasaba ayer en la conversación con el candidato a alcalde por Papudo, Marcel Clot, quien decía que en el puerta a puerta que hacía él muchas veces le decía, no, usted es político, váyase, váyase, váyase. Y otra gente le decía, ah, yo lo conozco muy bien a usted, pase, tómese una taza de té, tome un vaso de agua, conversemos, porque yo soy allendista. Yo jugué, una señora le decía, yo jugué ping-pong con Allende una vez, en su campaña del año 64. Hay un pueblo que está vivo, que tiene memoria. Sí. Pero hay un pueblo que no tiene memoria y que está como zombie. Y esa es la tarea, poder educarlo. Y yo creo que tú, con tu tarea, te has destacado en eso, junto a tus compañeros y compañeras. Y me alegro que sigas en esa pelea, que hayas tenido la paciencia de esperar nuestro llamado para conversar, que la verdad es que en febrero paramos porque nosotros estuvimos desde mayo transmitiendo todos los días hasta prácticamente enero. En noviembre empezamos a transmitir menos. Igual sin sin tener los medios para hacerlo. O sea, un grupo de periodistas, un camarógrafo, alguien que esté preocupado de otras cosas, ¿no? Sino que hacerlo con mi familia, hacerlo solo. De alguna forma nos hizo bien descansar en febrero. Por supuesto. Pero retomamos con mucha energía de entrevistar todos los días de lunes a viernes. Hemos entrevistado a gente en este mes y en marzo, y vamos a continuar haciéndolo. Tomando un poco los documentos que tú nos enviaste de tu campaña, tú hablas de una convención soberana, popular, anticapitalista, plurinacional, intercultural, medioambientalista, inclusiva, descentralizada y feminista.
Sí. ¿Cómo ves tú la constitución descentralizada? ¿Cómo te propones? ¿Cuál es la visión que tienes tú del futuro Estado chileno? ¿Un Estado Eh, federal? mm, no sé necesariamente si sea un Estado federal, perdón, pero sí lo que tiene que haber es mayor independencia, digamos, de las otras zonas del país. Ni siquiera sé si tendría que ser necesariamente mantener este regionalismo que existe, digamos, hoy en día, esta división por regiones. Quizá una división más por zona, que sean más afines, no lo sé. Pero lo que sí es que no puede seguir siendo Santiago Chile, como siempre se le ha criticado, sino que tiene que tener las regiones más autonomías o las diversas zonas para funcionar y para también eh, implementar todo tipo de políticas de acuerdo a la identidad de la zona, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la población, etcétera. Porque hay diferencias en este largo país que tenemos que son obvias y que hoy en día con este excesivo centralismo no se está abordando, no se está tomando en cuenta y se están tomando decisiones de forma súper autoritaria por sobre la decisión soberana de los habitantes de dicha zona. Eh, y que también implica cosas súper graves como lo que está sucediendo, por ejemplo, en el Gualmapu muchos años. Y que ahí ya entramos en otro terreno que tiene que ver con que ahí podríamos tener hasta una nación constituida como tal y que tenga una soberanía como tal, pero también ser partícipe de un proceso respetando su cultura, sus raíces, su idiosincrasia, su, su historia como pueblo ancestral, etc. Entonces, Oye, a propósito, eh, yo creo que además este centralismo excesivo de Santiago eh, también tiene otra víctima, aparte de las provincias, que es Santiago mismo. exacto, Porque Santiago, que podría ser una ciudad con menos densidad poblacional, exacto, con de más mejor vivir, parques, de mejor vivir, claro, una ciudad a escala humana, exacto, porque una ciudad también, que se... sí, como tú dices, nos afecta mucho porque cuando uno va a las regiones, por ejemplo, yo cuando he ido, por ejemplo, al sur, que ahí tengo muchos familiares, increíble como las viviendas sociales tienen otra característica absolutamente distinta a las viviendas sociales que tenemos acá en las comunas periféricas del Gran Santiago. Es distinto cómo se planifica la vida de otra manera y cómo uno toma conciencia de que acá las comunas periféricas, toda la habitabilidad y todo lo que implica es casi con cero con cero concepción de que ahí lo que están habitando son seres humanos que tienen que proyectarse, que tienen familia y que tienen que generar raíces y arraigarse. No, sin ninguna infraestructura que apoye la vida en comunidad, que apoye la vida, sin ninguna infraestructura que haga apreciar mejor el medio ambiente, sin plazas, sin árboles, sin botaderos de gente, como generalmente uno lo resume. Y por supuesto que de qué calidad de vida estamos hablando ahí y después nos asombramos de todo lo que puede derivar en esa falta de arraigo que hay con los espacios territoriales. Si no son amables, son Claro, hostiles, son espacios que invitan a la violencia, son espacios que invitan al abandono, que son absolutamente poco acogedores, que son bastante depresivos en muchos aspectos. imagínate la construcción de estos guetos verticales, En Estación que Central, es una monstruosidad sí, arquitectónica. Imagínate, la otra vez veíamos un análisis que hacía don Miguel Launer, el afamado y querido compañero arquitecto chileno, y que hacía un análisis de las condiciones de vida en Bajos de Mena. sí, Bajos de Mena, en que las construcciones que se hicieron allí eran verdaderos botaderos humanos, como dices tú. claro.
Y de ahí era el joven este que lanzaron al río los Pacos, sí, debajo de Mena. sí, Entonces, y eso es producto en gran parte del excesivo centralismo, sí, de que Santiago se presenta como el lugar donde hay que estar para triunfar en la vida. Ahí se mezcla la cuestión ideológica del individualismo, se mezcla el arribismo, un sí. excesivo interés aspiracional. Entonces, las mejores universidades están acá, se dice, lo que no es verdad, Mm. pero evidentemente que hay una concentración humana en Santiago que es nociva para el propio Santiago. Eh, la, la, la minería, cuando paga impuestos, los paga para Santiago, no los paga para la No los región donde paga, están las claro, minas, donde están los sectores mineros. exacto. No queda ahí, no se reinvierte ahí, ni se No se capitaliza reinvierte ahí. ahí y Mm, hay lugares demasiado, o sea, enormemente empobrecidos. claro. Eh, De hecho, la descentralización también tendría que ser tarea que se aplique dentro de las mismas, dentro de la misma región. Por ejemplo, que la región metropolitana tiene una serie de comunas y que hay comunas donde hay industria, donde hay empresas, y eso es lo que tendría que reinvertirse o quedar allí para generar política a nivel local también más autónoma. Pero hoy en día no es así. sí, es muy importante que la descentralización sea una descentralización no solamente política, sino también cultural, Exacto. que nos permita de una forma u otra decir, bueno, eh, yo estoy en Punta Arenas y Punta Arenas tiene esta historia, Claro. Punta Arenas tiene estas universidades, que bueno, está la Universidad de Magallanes ya. Punta Arenas tiene este aporte para Punta Arenas Sí, claro. y el aporte de Punta Arenas es un aporte para el país, pero no a partir de un aporte de Punta Arenas a Santiago, sino un Mm, aporte de Punta Arenas, como de exacto, Arica por Arica, como de exacto. Valparaíso por Valparaíso, etc. Eh, bueno, tú has estado muy preocupada también por la situación de la salud, de las garantías sociales, Sí, de las políticas proteccionistas. A mí me parece muy importante esto de la nacionalización del cobre, el agua y, y además que no solamente preocuparnos de ser un país extractivista, sino de exactamente. poder elaborar con el litio Mm, eh, una, una elaboración de baterías de litio que se hagan en Chile, que no vendamos a granel esta riqueza para explorar a 7, 8, 10 veces el claro. precio de Invertir las en baterías de litio. tecnología y no solamente vender materia prima. También vender tecnología, claro. Mm, Eh, ahora hay un punto hay dos puntos que están acá y que a mí me gustaría que te refirieras. Uno, eh, eh, tiene que ver con el diálogo y trabajo conjunto de las organizaciones sociales, políticas nuevas que existen. mm, Porque yo, y lo he escuchado por ahí, también tengo la impresión de que a veces hay demasiada división porque hay, en tanto no las personas, pero sí en tanto las organizaciones políticas, que son entidades formadas por personas, sí. las organizaciones sociales, es decir, no, aquí yo tengo la verdad, Mm, aquí el de más allá, sí, puede tener algo de verdad, pero no es la verdad la tengo yo. Entonces, y eso es parte de un proceso de unidad sí. que si no se logra, si no se implementa, no hablo de unidad con Chile Vamos, ni con la democracia cristiana, siquiera no. Yo creo que esas son peleas perdidas, aun cuando hay un pueblo demócrata cristiano, y hay un pueblo que milita a la derecha también. No se puede desconocer eso.
Pero tú dices, para que no nos volvamos a dormir, eso me parece interesante ese concepto. Y yo Sí. creo que voy a leer textual lo que dice acá, mira. Dice, déjame buscar. Aquí tengo una hojita. Quiero visibilizar desde mi profesión la infancia y adolescencia vulnerada en este país, no solo en las comunas que represento, sino que tema país, que carece de políticas públicas que permitan el desarrollo real de la infancia y mirar a los niños y niñas como sujeto de derecho, lo que implica no solo abordar la infancia desde la focalización, cuando las problemáticas que se cruzan con la pobreza estructural ya han hecho mella, sino que se trabaja en torno a un enfoque de derechos, lo que significa la implementación de políticas de prevención y promoción, es decir, centrar la mirada desde las capacidades y potencialidades, porque queremos y apreciamos este espacio de diálogo y trabajo conjunto con la gente. Rescatamos el proceso que si ya despertamos, no nos volvamos a dormir. Y ese es un problema que se nos viene. Sí. Porque estos procesos son procesos de años. Yo tengo 67 años, cumplo 68 ahora en junio. Por lo tanto, algo he visto con mis propios ojos. Un movimiento social, lo he visto con mis propios ojos, lo he apreciado. Pude vivir lo que fue esa gran campaña que hubo por el no, campaña con la que yo desconfiaba mucho. Yo era militante del Partido Comunista y cuando el Partido Comunista llamó a votar no, que la consigna era no hasta vencer, yo dije, no sé, alguien me diría, la otra vez un socialista me decía, pero imagínate que hubiera ganado el sí. ¿Qué hubiera ocurrido? Es una buena pregunta. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera ganado Pinochet? ¿Cuánto habría durado? Además, Estados Unidos no quería que Pinochet estuviera en el poder. Claro. No les convenía por el peligro que podía significar. Luego, ya, ganó el no, vinieron los gobiernos de la concertación, vino la justicia en la medida de lo posible, Sí. vino la no alegría, la alegría que nunca llegó, Exacto. vino el cuenteo, un cuenteo que empezó con Elwin, que siguió con Frey, continuó con Lagos, siguió con Bachelet, siguió con Piñera, siguió con Bachelet y Piñera de vacaciones en Caburga bailaban juntos, la rumba de la turba se masturba, decía una canción por ahí, y no pasó nada, y después de nuevo Bachelet, y después de nuevo Piñera, y aquí estamos. Y no eran 30 pesos, eran 30 años, y no eran ni 30 pesos ni 30 años, eran 30 familias. Exacto. Sí, ese era el problema al final. 30 familias, 20 familias, 10 familias, 700 familias, 30. O sea, la cuestión sigue dando vuelta. ¿Y cuál es el problema? Y eso es lo que te quiero preguntar. El problema es que si esta cuestión no avanza, existe peligro de volverse a dormir, como bien dices tú. Sí. Pero también existe el problema de estrellarse contra un muro y perder ojos, dientes, cerebros y vidas, que no es deseable. Por Que no es supuesto que deseable. no. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo ves tú el futuro? Bueno, yo creo que todos nos debatimos entre la esperanza y la desazón a ratos, porque hay días en que uno siente que está más esperanzador este panorama, sobre todo en un minuto cuando
a ver, empezamos a decir, oye, tanta gente como constituyente, tantas listas, tantas, pero también nos dice, bueno, es bueno también que harta gente se esté interesando también, y harto independiente, gente como yo, se esté interesando en participar de este proceso, y ya dejemos de dejarle en bandeja solamente a los de siempre los destinos de nuestro país. Porque yo creo que los que estamos en esto de forma independiente, unos más, otros menos, siempre hemos hecho cosas por nuestra comunidad, por nuestros territorios, siempre hemos buscado la forma, pero nunca nos habíamos planteado con seriedad disputar el poder. ¿Por qué no? ¿Por qué el pueblo no puede llegar al poder? Pudimos hacerlo el año 70 y lo truncaron de la manera sangrienta que lo truncaron, pero se llegó. Los rotos tuvieron acceso al poder por un tiempo. Entonces, ¿por qué no soñar ahora en que nosotros sí, la gente común y corriente como nosotros puede llegar a generar un proceso constituyente y puede volver transformar esta sociedad en algo más humano? Se ve difícil el panorama porque yo creo que los políticos no han entendido nada hasta la fecha, porque este es un proceso que tendríamos que haber tenido el pueblo y ellos nuevamente no entendieron con su acuerdo de la paz, no entendieron con los candidatos de partidos políticos metidos en este proceso cuando la gente, más de un 80% dijeron queremos convención constitucional, no mixta. Entonces, no se quiere soltar el poder está en disputa ahí y eso es un hecho. Pero lo que sí yo creo es que nosotros lo hemos conversado varias veces, tomó años y años, porque claro, los chiquillos saltaron el torniquete, generaron un proceso, se produjo una revuelta el 18 de octubre, pero las personas que tenemos más edad también, nosotros hace muchos años que veníamos diciendo hay que despertar este país, hay que despertar este país, esto costó muchas vidas en el camino, no es un proceso así que salió de la nada, que hay una historia detrás. Y que yo creo que ya no se resiste ya, que es ahora el momento para no retroceder un paso más. Yo creo que hay que ir para adelante con todos los costos que esto pueda significar, que puede significar muchas muertes más, claro que sí, porque en este tiempo, sobre todo los jóvenes, han sido víctimas de una represión brutal por parte de este gobierno, por parte de carabineros, etcétera, de todo lo que ha estado militar y todo lo que han estado confabulando con ellos, como siempre, al servicio del poder, nunca al servicio del pueblo. Pero yo creo que no es una irresponsabilidad decir que tenemos derecho a soñar, tenemos derecho a querer construir un Chile diferente, tenemos derecho a querer una sociedad más humana, y que tenemos derecho a demandarlo. Si por muchos años lo intentamos con el diálogo, lo intentamos con la protesta pacífica, lo intentamos a todos lados, hoy en día si queremos golpear la mesa y rebosar las calles, tenemos que hacerlo. Por eso nosotros decimos, a nosotros nos ha dado mucho miedo en algunos instantes que nos entreguen el 10%, y estamos todos pensando en el 10% y vamos comprando y vamos consumiendo y nos olvidemos de que en este país hace poquito nomás salimos todos a la calle y entre medio costó vida, hay mucha gente presa, costaron con muchos ojos, muchas mutilaciones, etc. Entonces yo creo que hay que asumir una responsabilidad como país y no dejar que esto se nos vuelva a ir de las manos. Y para eso no tenemos que soltar las calles. Ahora con pandemia es un tema muy difícil, pero si no, hoy en día afortunadamente para esas cosas están las redes sociales, que las redes sociales tienen hartas cosas negativas, pero tienen estas cosas buenas, que nos podemos comunicar por las redes sociales, que podemos seguir organizándonos, que podemos seguir despertando conciencias, podemos seguir unidos y tenemos que seguir hasta que podamos otra vez volver a ocupar las calles como nos corresponde. Es nuestro derecho legítimo, es el derecho legítimo de todo ser humano. Claro, ahora, mira, la verdad es que este es un panorama bien complejo, ¿eh? Sí. Yo la verdad es que tengo
muchas preguntas y veo que claro, hay respuestas que son están a flor de labio de todo el mundo, pero yo vuelvo a preguntar sobre esa respuesta y la respuesta, la segunda respuesta ya no es tan segura Claro. y vuelvo a preguntar sobre la tercera y ya no hay respuesta. Ah, O sea, hubo movimiento social sí. y ese movimiento social se detiene por la pandemia. Mm, No se detiene por el acuerdo del 15 de noviembre, mm, se detiene por la pandemia. sí. Pero también el acuerdo del 15 de noviembre, lo que algunos estudiosos lo califican un golpe de Estado blanco, un golpe de Estado del Parlamento, Mm, a la institucionalidad, porque la verdad es que Piñera era presidente invisible. El hombre invisible era el presidente de Chile. sí. No había presidente. Entonces dicen, acudió el Parlamento a salvarle la vida a Piñera. Bueno, pero por anga o por manga, ¿dónde llevaba el movimiento? Claro. ¿Dónde llevaba el movimiento? Sobre eso no tenemos respuesta. Porque, claro, llevaba ¿a qué? A manifestar descontento, sí. Pero ¿qué más? ¿Dónde más llegábamos? Por lo menos con esa reunión se llegó a un plebiscito. Yo lo veo como un avance. Lo Por veo como un supuesto que avance. sí, y es parte de lo que tenemos que trabajar nosotros ahora, de que no nos volvamos solamente para las casas y nos quedemos ahí. Y Claro, ese es una gran tarea que hemos asumido nosotros en este proceso constituyente, porque si bien ahora vamos a tener que volver a encerrarnos y no nos permite estos espacios de diálogo directo, porque nada reemplaza la relación cara a cara, nada la puede reemplazar, pero nosotros todo este tiempo, en este proceso, cuando nosotros asumimos este desafío, lo que más nos importaba justamente era eso, el seguir construyendo, el seguir dialogando, el seguir juntándonos, el no perder el foco, el seguir vigente con las temáticas, eh, el que la gente, porque a veces la gente tiene mucho más noción cuando uno empieza a dialogar con ellos de que tiene mucho más claridad de que tienen que votar por un alcalde y que hay que votar por unos concejales, que ahora son, no sé, 50, 60 candidatos, una cantidad inmensa, pero que hay que elegir. Pero cuando se habla del proceso constituyente, a rato es como mucho más difuso y la gente tiene menos claridad sobre esto y lo que, porque por ejemplo, nosotros ahí no podemos legislar, nosotros lo que podemos hacer es tratar de construir de nuevo esta Carta Magna desde ciertos pilares y de ahí ya se vendrá otro proceso, pero que es vital para que nosotros recuperemos una vida más democrática y una sociedad más humana, es vital. Y ese ha sido el mensaje que hemos tratado nosotros de entregar todo este rato y que eso es parte del mantenerse despierto con este proceso. Pues. Si nosotros nos volvemos a dormir, nos volvemos a enajenar y nos vuelven a decir que el individualismo es el camino, cuando nosotros sabemos que no lo es, que nada reemplaza a la comunidad unida, a la comunidad organizada. Y es a lo que le tienen miedo también, porque yo creo que, no sé, una comunidad organizada, firme, puede mover montañas. Y eso es lo que nosotros hemos estado en este proceso y nos importa mucho rescatar, más que en sí ganar o no ganar, de verdad. O sea, porque, claro, cuando uno se mete en este proceso, todos queremos ojalá ser electos, pero yo creo que aquí no hay que olvidarse de qué es lo medular de este proceso. bueno, hay uno de los temas que va a aparecer luego de las elecciones, si realmente la multiplicidad de candidatos eh, por cambiar la constitución eh, llevó a cambiar la constitución. Exacto. Porque puede ser que la multiplicidad
de candidatos por rechazar la constitución de Pinochet lleve a que ganen los que están por reafirmar la constitución de Pinochet, mejorarla incluso. Sí, Y nefasto. bueno, entonces, y ese es un camino de aprendizaje. Sí. Y es un camino de aprendizaje en donde hay que tener mucho cuidado con algo que está inmanente y que tú dijiste recién, hablaste de la responsabilidad o de la irresponsabilidad nuestra. Claro, hay que ser responsables para soñar también. Y también hay que ser responsables con nuestras vidas. Y en ese sentido, tenemos que tener conciencia de que no solamente hay que estar en la calle, sino que hay que estar unidos, porque la unidad hace la fuerza. Y cuando hay mucha dispersión no hay unidad. Exacto. No hay unidad. Y si no hay unidad, ganan ellos. Por supuesto. Entonces, Pero es así como ese un poco el discurso también que nos tiene bastante hasta acá arriba, digamos, a la gente independiente, porque desde los partidos políticos se nos dice todo el rato, ¿no? Es que esto de tanta gente dispersa, no une, qué sé yo, bueno, ¿por qué no se restaron ellos? ¿No? ¿Por qué no se restaron ellos de este proceso también? Yo no pertenezco a ningún partido político. No, yo tampoco. Por lo tanto, yo no estoy hablando, yo estoy haciendo un cálculo matemático. Ah, no, sí, por supuesto, el que todos hacemos por lo demás. Y sobre esa base te digo, la dispersión no nos favorece. No. No estoy diciendo yo, ojo, no estoy diciendo yo, oye, cabro, hey, los independientes, bájense, solamente Sí. los políticos, ahí vamos a ser menos, va a haber más unidad. No, yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso. No, no, sí sé. Es más, creo que gente como Renato Garín, como Hugo Gutiérrez, como Felipe Arboe, que fueron creo los tres que renunciaron al Parlamento para ser candidatos, son los principales responsables de la falta de unidad. Porque por muy bien que me caiga Renato Garín, que me cae fantástico, lo hallo muy divertido, pero renunciar al Parlamento para ser candidato constituyente, lo mismo que Hugo Gutiérrez, y Arboe mejor no lo nombro porque Arboe es de derecha, que haga lo que quiera. Pero Hugo Gutiérrez, militante del Partido Comunista, este otro tipo que era de Revolución Democrática y parece ser es un tipo brillante además, pero además parece ser un tipo bien intencionado. ¿Qué cuentas sacaron para tirarse constituyente? Y como te digo, insisto, yo no estoy diciendo, no, es que hay demasiados candidatos independientes, mejor que sea. No, yo no estoy diciendo eso. Pero ¿cuál es la lección que tenemos que aprender? La lección que tenemos que aprender es a conversar más entre nosotros. Por supuesto. En que en vez de 10 Marlene Sotos haya una. Sí. Y las otras 9 Marlene Sotos estén detrás de la que se convencieron que era la que la iba a representar. Es decir, esa es una tarea que queda pendiente para los independientes. Sí, por supuesto. Y hay mucho ego, no digo de tu parte. No, para no, nada. pero sí, Hay claro que mucho ego. sí. Lo decía el candidato alcalde por Cerrillos, Alfredo Peñalosa, del Partido Comunista. Decía, nosotros, refiriéndose al Partido Comunista, llamamos a, no sé, creo que eran 4 candidatos a alcalde por Cerrillo a que hiciéramos una primaria. Pongámonos de acuerdo y vamos todos con un solo candidato a alcalde por Cerrillo. Y se negaron. Sí. Entonces, esta va a ser la historia que va a haber que escribir a partir de ahora. Porque nos podemos farrear un pueblo que despertó. Sí. Porque la gente despierta, pero tampoco la gente, de una forma u otra, va a estar todo el tiempo dispuesta
a seguir apostando, sobre todo si ven que las cosas vienen, que la ola viene de vuelta. La ola que iba para allá, ahora viene de vuelta. Y tenemos masas, millones de personas que no tienen las convicciones políticas que tú tienes, Por supuesto. que yo Y que tengo, lo han pasado mal también, y porque que han la sido han golpeadas pasado por todas las pésimo, olas. y que la han pasado pésimo. Sí. Entonces, es tarea gigante, pero Sí. esas son las tareas que le Yo creo tocan a que todos los pueblos. el segundo paso que se nos viene en algún momento. Hay que hacerlo desde ya, yo creo. Oye, Marlene Soto, te doy la palabra para que te refieras a lo que desees agregar al final de esto. Ya llevamos más de una hora conversando y por favor, te dejo la palabra. Ya, bueno, yo solamente decir que yo estoy aquí, como lo dije, representando a las organizaciones sociales, porque nosotros creemos que es una apuesta súper viable y así debiera ser. Nosotros las organizaciones sociales que llevamos años trabajando en los territorios, conocemos mejor que nadie la realidad de nuestros vecinos, de nuestras vecinas. Conocemos mejor que nadie todas las vulneraciones de las que ha sido objeto, pero también conocemos las capacidades que los vecinos, que el pueblo en general tiene, toda la forma de generar, de construir la solidaridad que existe. Y creemos que eso nos hace súper idóneos para plasmar esto en un proceso constituyente. Y que, ojo, que un proceso constituyente no tiene por qué ser solamente de los abogados o la gente que maneja los temas legales. El lenguaje legal es lo de menos, se puede poner después en ese lenguaje si es lo necesario. Pero lo importante es que sean personas que conozcan la realidad de sus territorios, que sean parte de los territorios que están representando y que conozcan todo cómo se desarrolla la vida en esos espacios y también todo lo que se puede aportar de esos espacios. Por eso nosotros decidimos apostar por este proceso y por eso también el lema que nosotros le pusimos, que leíste en algún momento, que decía construimos comunidad, constituyentes somos todas y todos, porque yo puedo ser la cara visible, pero este proceso constituyente lo tenemos que construir entre todos, entre todos los pobladores, entre todos los vecinos, entre todo el país. Todos tenemos que aportar con nuestro granito de arena aquí en esto y no dejar que el proceso lo construyan unos cuantos. Eso nos tiene también en el estado en que estamos, el dejar que otros hagan. Nosotros también tenemos la responsabilidad de construir entre todo el país que queremos. Y ese mensaje para nosotros es fundamental poder entregarlo y ojalá que la gente siga, porque en estos puerta a puerta, por lo menos que yo he estado, yo he visto que la gente está muy encantada con esto de que seamos personas independientes de los territorios quienes estemos en esta apuesta. Así que solamente decirle a la gente que ojalá sigamos en esa senda, ojalá apuesten por nosotros como nosotros estamos apostando por esta construcción conjunta y que voten por la lista del pueblo, porque de verdad tenemos la mayor lista de candidatos a constituyentes de todo el país, son 138 candidatos creo, en 20 y tantas distritos, y creemos que es una apuesta que no es más de lo mismo, porque nosotros estamos también desligados. Hay otras apuestas entre comillas independientes, pero que van ligados al empresariado, a las ONG, a los poderes fácticos. Esta no, esta es absolutamente independiente y yo creo que representa al pueblo en su esencia y a las organizaciones sociales. Así que nada, puedo decirle que ojalá apuesten por nosotros y recuerden que yo soy N7, Distrito 9. Y gracias por la invitación. Muchas gracias, Marlene. Y qué interesante lo que dijiste al final, porque esa es otra cosa que se olvida. Independiente no es sinónimo de limpieza ni de claridad. Sí. Lo que realmente hace que un candidato sea independiente, que sea independiente de los poderes fácticos, del empresariado, esté
siempre cerca del pueblo, junto a la gente. Eso hace la independencia en definitiva. Exacto. Como tu candidatura, Marlene Soto N7, por el distrito 9. 9. ¿No es cierto? Sí, Ya, pues, exactamente. que te vaya muy bien. Igual. Estamos Muchas viéndonos gracias. y ojalá salga elegida. Muchas gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas Nos noches. vemos. Chao. Chao.